el agua en la zona, si hay plantas o si no hay plantas, si se murieron las plantas, en fin. Entonces, como nosotros estamos familiarizados con los SIC, es una forma de ver cómo se comporta la planta en el terreno. Entonces, ahí nos muestran unos colores que más adelante pues vamos a hablar sobre eso para que entendamos qué es lo que nos está mostrando la imagen, que realmente es el nivel freático en la zona. Y en la parte izquierda, abajo, vemos una imagen de la palma de aceite con las drupas o la reunión de todos los frutos en este caso. Bueno, vamos a hablar sobre... ¿Qué pasó? Ya, se está pasando esto. ¿Se ve como cortado? Perdón, ¿se ve cortada la presentación? Está como, será como que la carga. Ahí, listo. Entonces vamos a hablar sobre la palma de aceite. Nosotros, como somos geólogos, no conocemos, o de pronto algunos sí, otros no conocemos, pues a grosso modo, sobre este tema. La idea es relacionar tanto la parte de agronomía con la parte de geología, ¿sí? Empezar a untarnos sobre lo que podemos nosotros aportar con la información que tienen los ingenieros agrónomos o los agrónomos. Entonces necesitamos saber qué es la palma de aceite, necesitamos también conocer cuáles son las características que se deben tener en cuenta pues para realizar un cultivo de palma de aceite. También saber cuáles son los requerimientos ambientales para dicho cultivo y los parámetros del acuífero que aportan realmente pues, a este cultivo. Debemos también pues conocer que la palma de aceite es un árbol que se ha venido cultivando en Colombia más o menos ya desde hace 50 años. Su nombre científico es el Elaeis guineensis. Este nombre fue dado en 1763. En mi pantalla aparece cortada la presentación. No sé si la están viendo. Ay, ¿será que el internet o qué es esto? Sí. Ya. Bueno, les comentaba que el científico de la planta, pues de este árbol es Elaeis guineensis. Fue dado en 1763 y corresponde pues a una unión de una palabra griega que es elaoi, que significa aceite, y también hace referencia pues al lugar donde se encontró la planta, que es en Guinea. Como les comentaba anteriormente, la planta está siendo cultivada en Colombia más o menos desde hace 50 años. Es una planta que fue introducida a Colombia después de la colonización y pues es traída, pues ya sabemos o hablaremos un poco sobre eso, sobre sus usos, que son pues principalmente en la industria de alimentos, farmacéutica, pues en el uso del biodiesel y también en la cocina. La palma de aceite se caracteriza por ser una palma monocotiledónea. ¿Esto qué quiere decir? Que ella nace a partir de una sola hoja, ¿sí? De la semilla presenta solamente una sola hoja. Y después de ahí se va desarrollando como tal la planta. Es un cultivo perenne, eso quiere decir que dura más de 2 años. Se ha registrado que hay plantas que pueden alcanzar 100 años y
pero, o sea, pero su vida útil, por decirlo así, es más o menos 25 años, donde alcanzan una altura promedio de 25 metros. Eh, Después de los 25 años, obviamente la planta ya empieza a envejecer y no da los suficientes frutos, pues, que necesita el agricultor. También cabe resaltar que esta planta se utiliza a gran escala o se cultiva a gran escala en Colombia. Colombia es el cuarto país productor de aceite de palma y eso nos posiciona como uno de los principales países donde actualmente se, se extrae el producto y pues se utilizan se usan diferentes cosas. La lámina que están viendo hace referencia, perdón, de las partes de la palma. Vemos que está sus hojas, que son paralelerbias. Paralelerbias, ¿eso qué quiere decir? Que son paralelas entre sí. También vemos que está la flor, una imagen de la flor, con pétalos que las plantas monocotoideas se categorizan por tener pétalos de 3 o múltiplos de 3. Cabe resaltar que la palma de aceite presenta sus frutos en la parte inferior de las hojas, ¿sí? de donde nacen las hojas, y su fruto es en forma de semilla para hacer referencia, o para ahorita para que observen un poco sobre lo del fruto, que es en forma de durazno, es como encontrar un durazno. Se caracteriza también por tener un tallo que puede alcanzar más o menos un grosor considerable y una altura considerable debido a los nutrientes del suelo y a la entrega de agua que tiene el suelo hacia la planta. Vemos aquí en esta imagen el fruto, que pues hay diferentes partes del fruto, que está el exocarpio, el mesocarpio, el endocarpio y el endospermo. El exocarpio es la piel lisa y brillante. Tenemos el mesocarpio, que es la pulpa o el tejido fibroso que contiene las células del aceite. El endocarpio, que es esa nuez de semilla compuesta por un puesto lignificado. Y el endospermo, que es la almendra interior y que es aceitosa o es el llamado paniz. En la parte derecha inferior vemos la drupa, que es la reunión de todos los frutos. También deben conocer sobre los tipos de palma de aceite. Tenemos el tipo llamado dura y el tipo llamado piscífera. Dura es la palma tipo madre y la piscífera es la palma tipo padre. Pero actualmente se trabaja con una planta que se llama tenera, que es el híbrido entre las dos palmas. Este híbrido me produce obviamente un fruto de mejor calidad y con una semilla más pequeña, y se relaciona obviamente esto con la producción del aceite. También tenemos que se ha modificado la planta, o sea, se ha hecho este híbrido, ya que la planta madre, por decirlo así, la planta madre, genera flores tipo femeninas, y las piscíferas genera flores tipo masculinas. Estas flores de tipo padre no llegan a ser productoras, por decirlo así, no son económicamente explotables. Entonces, como se necesita una fecundación, se ha hecho un híbrido para que la misma planta produzca flores masculinas y flores femeninas y pueda generarse la fecundación para que esa flor se convierta pues en un fruto.
También se categoriza o se clasifica la palma de aceite de acuerdo al color de su fruto. Tenemos los frutos que son oscuros o negros o color ladrillo, que se convierte pues a color ladrillo, son los racimos nigrenses. Y tenemos los frutos que son de color verde oliva y cuando se madura son rojizos claros, que son los racimos virenses. Bueno, ya entrando un poco, ya pues conociendo algo sobre nuestra palma de aceite, eh, recalcando que lo más importante es tener un buen fruto, un fruto eh, que sea pues que proporcione el suficiente aceite. Entonces debemos saber qué es lo que pasa con la raíz. La raíz de las plantas monocotiledóneas presentan un sistema radicular que este sistema hace referencia a una forma despelucada, por decirlo así, de pelos despelucados, para que entiendan un poco. ¿Qué más? Salen de un mismo punto. Estas raíces, tenemos unas raíces profundas y unas raíces someras que empiezan pues a tener ese anclaje o anclar la planta para que la brisa, el agua, en fin, diferentes factores no vayan a arrancar con la planta. Entonces tenemos unas raíces, bueno, que son profundas y las raíces más someras. Además de esto, la raíz me ayuda lógicamente pues a absorber los nutrientes del suelo y el agua. En este caso, que es lo que nos interesa a todos saber qué es lo que pasa con el agua. Es importante recalcar que las raíces llegan más o menos hasta los 5 metros de profundidad. Inicialmente tenemos unas plantas que logran tener raíces en los primeros años hasta 50 centímetros, pero al final de su vida pueden alcanzar 4.5 o 5 metros de profundidad. Bueno, ahora entrando un poco más en materia de la geología, debo hablar sobre las implicaciones para el desarrollo de la palma de aceite, que empezamos desde la raíz y vamos a el suelo. Nosotros en sedimentología eh, vemos la clasificación del suelo de acuerdo a la textura. Quisiera preguntar cuáles son los tipos de clasificación que nosotros sabemos de suelo. Por favor, ahí me colaboran con esa pregunta. Así como... Bien, sí, sí. Pedro, es Pedro, ¿sí? Pedro. Ah, perdón, César, perdón, César. Sí, sí. Bueno, ajá, sí. Listo, me encanta porque ya como que están ahí conectaditos. Ya estamos hablando sobre la geología. Ya dejamos un poco la parte vegetal y pasamos a la parte del suelo. Está bien, tenemos un conocimiento sobre clasificación, si es suelo arcilloso, si es suelo arenoso, laterítico, en fin. De pronto, posiblemente todos en la conferencia hayan visto sedimentología o introducción, ¿sí? Si estamos aquí anclados a las materias de la UIS. Entonces, cabe resaltar que hacemos un ejercicio de tamizaje, no sé si lo recuerdan, en sedimentología, que nos piden una muestra, esa muestra la pasamos por diferentes tamices
y entonces podemos hacer la clasificación del porcentaje que quedó de limo, de arcilla y de arena. Y por último, pues los más gruesos que son los conglomerados, ¿sí? Entonces, a un brochazo general es como hacer eso. Yo tengo por obligación, si voy a hacer un cultivo de cualquier cosa, tengo que hacer un muestreo de mi suelo y tengo que hacer una clasificación de este suelo. Pero, ojo, la clasificación que se utiliza para el agro difiere un poquito en nombres que la clasificación que nosotros utilizamos, que es más bien textural. Perdón, una roca es arena arcillosa, arena lodosa, en fin. Nosotros hablamos más de roca, pero inicialmente hacemos un ejercicio de suelo, ¿sí? Que es clasificación o conocer, hacer una tabla granulométrica, en fin, para conocer cómo es la textura de las partículas. Entonces, hablando sobre esto, las características del suelo siempre van a variar dependiendo de los factores como el clima, el agua, la topografía, los microorganismos, el tiempo y obviamente cómo el hombre interviene con estos. Esto es súper importante. Para los que ya vieron hidrogeología, se ve un capítulo sobre los factores como el clima. Se ve un capítulo donde se analiza la precipitación, se analiza la radiación solar, la temperatura, en fin. Todo esto es necesario antes de meternos de lleno para hacer cualquier cultivo, analizar y escoger una zona para compra de cualquier área de una finca. Debemos primero consultar esta información que es libre, que la da el IDEAM, y tomar la mejor decisión para escoger nuestra finca. Aparte de esto, tengo que hablar sobre la topografía. Las plantas o la palma de aceite necesita ser ubicada en unas zonas planas o ligeramente ondulosas. También debe tener un aporte de microorganismos que son los que me van a ayudar a que no haya excesos de unos o excesos de otros, sino que haya un control de los mismos. Debe tener también un aporte suficiente de agua y esto está representado en el tiempo para que más o menos a un punto de después de 2 años, 3 años, la planta empiece a dar una producción. Entonces debo mostrar sobre los requerimientos ambientales de la palma africana, o también llamada la palma de aceite. Se exige una luminosidad como mínimo de 1800 o 1000 horas luz por año o 5 horas por día. Una humedad ambiental promedio mensual del 75 al 80%. Una altitud de un rango entre 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Una topografía plana ligeramente ondulada con pendientes menores a 15%. Unos medios edáficos donde se analiza el suelo, que sean bien drenados, con un perfil más o menos de 60 a 100 centímetros de suelo, una profundidad y una relación de suelo que tenga una textura franco-arcilloso, franco-arenoso con pH de 4.5 a 7. Ya vamos a mirar sobre la textura de los suelos. La temperatura que maneja el desarrollo del cultivo es más o menos 25.5 grados centígrados y la precipitación igual o superior en el año es más o menos de 1800 milímetros de agua. Distribuidos puede ser a lo largo de todo el año y debe tener un déficit hídrico inferior a 150 milímetros por año. Quiero mostrarles que el IDEAM nos da o nos regala unos atlas climatológicos de todo el territorio nacional, donde encontramos lluvias mensuales, o sea, relación a precipitación, meteorología agrícola, los eventos, cómo cambia eso en los eventos del niño y la niña, el cambio climático, temperaturas, humedad del aire, en fin, para cada departamento. Tenemos mapas de radiación solar, que obviamente nos muestran las zonas que presentan mayor y menor radiación solar,
quiero que se centren un poco en Santander, que tiene más o menos como, se podría decir, la misma radiación. Solo unos cambios a la derecha, en la parte inferior derecha, que disminuye, perdón, que haya un aumento de radiación solar. También tenemos otro mapa de humedad ambiental, ¿sí? Que nos muestra, es importante este mapa porque nos muestra cuáles son las zonas con mayor y cuáles son las zonas con menor humedad. Cabe resaltar que las zonas donde se cultiva la palma de aceite debe tener un aporte hídrico considerable, es decir, que no sea una zona totalmente desértica o pues o totalmente pues lluviosa, ¿sí? En este caso Santander presenta una variación de color verde, más o menos, a un azul clarito, que eso es un promedio anual, un promedio anual, pues que me dice que las condiciones climáticas de humedad son favorables. También tenemos el mapa de altitud o también podemos relacionar el mapa de la topografía. En este caso, esta imagen hace referencia a la zona de Bucaramanga, sus alrededores, Bucaramanga y Lebrija, y vemos que la parte más baja, por decirlo así, me marca en azul, y la parte más alta, donde está el páramo Santurbán, es esos rosados, rojitos, que está más o menos por encima de los 3.553 metros sobre el nivel del mar. Entonces, aquí voy a hacer como énfasis en este mapa porque Santander es uno de los departamentos con mayor influencia en el cultivo de palma de aceite. De hecho, Puerto Wilches se resalta mucho, ya que ellos tienen una época de cultivo de más de 50 años con la planta. Es decir, que sus acuíferos, tanto en Puerto Wilches como en Sabana de Torres, han sido afectados desde hace muchísimo tiempo. Esto es gracias a que la ubicación es cerca al río Magdalena. El río Magdalena nos aporta, como tal la cuenca del Valle Medio del Magdalena, nos aporta el agua suficiente y aparte de eso se generan las ciénagas en las que se genera ese intercambio de aguas y en las crecidas tenemos las ciénagas y ellas ayudan a que se genere un sistema de biodiversidad ambiental. Entonces, ¿qué pasa? La palma de aceite necesita una altura ideal y necesita un aporte de agua suficiente. Ya para que para que vayan ingresando en la idea de que la palma está anclada a cierto ambiente o a cierta geomorfología de zonas planas o está anclada, hablándolo así, está iniciando con acuíferos libres, los acuíferos que son del cuaternario, o sea, acuíferos recientes. Entonces vemos, son esos sedimentos aluviales. ¿Por qué muestro la imagen de esta imagen referente a los alrededores o en Santander? Porque esas partes planas son el resultado de la denudación o la erosión de nuestra cordillera, ¿sí? Que presenta aportes de carga mineralógica considerable o nutrientes suficientes para hacer crecer este tipo de plantas. Ya sabemos que también los suelos volcánicos son muy ricos en nutrientes, ¿sí? De la misma forma tenemos los suelos que se forman a partir de cordillera, por ejemplo la cordillera oriental, que son ricos también en nutrientes.
Tenemos también que referenciar para escoger un terreno o para obviamente definir qué vamos a hacer o cuántas plantas vamos a ubicar en nuestra área, la temperatura. La temperatura influye mucho porque si es muy fría, obviamente la planta no va a, a surgir. Si ella necesita un promedio de 25.5 grados centígrados. Entonces ese color que se resalta en el mapa, ¿cuál sería? Para los que están atentos. Estaba hablando del mapa de temperaturas. El mapa de temperaturas es primordial cuando uno va a hablar del cultivo, porque si las plantas están, o perdón, si el área presenta temperaturas muy frías, la planta no va a prosperar. Si no prospera la planta, entonces no hay frutos, no crece la planta, ¿sí? Entonces ella, en una lámina anterior, vimos que la temperatura media es 25.5 grados centígrados. ¿Qué colores o qué color encierra este dato en el mapa? Amarillo y naranja. Amarillo. Bien. Entonces, si de pronto más adelante, en un futuro, etcétera, etcétera, se documentan sobre los cultivos de palma de aceite en Santander, vemos que esa franja amarilla presenta cultivos de palma de aceite. ¿Sí? Se presenta también en la franja roja, o sea, digamos una temperatura media de 25.5, pero eso no quiere decir que en 26 grados no haya palma de aceite, ¿no? Entonces vemos que hay cultivos de palma de aceite en la parte amarilla y en la parte roja, ¿sí? Lo que les decía, esto es gracias a los límites o a las zonas aledañas con el río Magdalena. Entonces, principalmente, Sabana de Torres y Puerto Bulnes son importantísimos en la producción de la palma de aceite. Aparte de eso, cabe resaltar que que Puerto Bulnes y Sabana presentan 4 extractoras de aceite, ¿sí? O sea, procesadoras de fruto. Esto más adelante solo lo voy a hablar. Eso tiene muchas implicaciones ambientales. Bueno, tenemos también el mapa de precipitación que se debe referenciar, ya que este me indica cuánta agua puedo tener en el año, ¿sí? Cuánta agua se aporta a mi cultivo de forma natural, sin necesidad de ir a buscar el sistema de riego, que pues si la planta necesita, es necesario hacer un sistema de riego, o sea, organizar y definir el sistema de riego, pero eso es gracias al análisis del mapa de precipitación de la zona, del mapa de temperaturas de la zona. Entonces, ¿alguien recuerda cuál es el dato de precipitación que debe tener o que exige la palma de aceite? Precipitación al año. El valor. 150 milímetros al año. 150. Bueno, ese es el déficit, ese es el límite, el déficit hídrico. La precipitación que exige el cultivo es de 1.800 milímetros al año, ¿sí? De agua. Ese color es el color, o encierra, digamos, pueden cerrar los colores, el color verde claro, de verde claro, a un poquito más verde encendido, ¿sí? Vemos que en la tabla el verde claro está a 1500 a 2000, o de 2500 el verde oscuro, 2500 a 3000 milímetros, que es favorable en la zona de Santander. Ustedes dirán, oh, pero también vemos que hay una buena precipitación en los llanos, ¿verdad? Entonces les cuento que también los llanos
hace parte de la mayor producción de la pepa de palma de aceite. Entonces no solamente Santander importante, sino también los llanos, con su calidad de obviamente de suelo y con los sistemas de acuíferos libres que presentan. El dato que me estaban diciendo es el del déficit hídrico. Entonces yo tengo que saber en dónde están esas faltas de agua, ¿sí? Porque si hay faltas de agua, yo tengo que buscar una solución para hacer un sistema de riego para que mis plantas obviamente no mueran y tener una buena producción. Entonces el excedente y el déficit de agua en las cuencas de Colombia es este mapa. Vemos que, a ver, yo miro aquí bien este colorcito. Vemos que el color rojo pertenece a una zona que es muy árida, ¿sí? Eso quiere decir que hay mucha falta de agua. Y los colores azul oscurito son los que tienen suficiente agua o alta, digamos, alta cobertura de agua. Entonces no es preocupante. Y la parte verde es la que me dice que es normal. Estamos nosotros marcando una zona en Santander pues normal, ¿sí? Moderado de agua. No hay déficit como tal de agua. Esto es importantísimo porque la planta que se cultiva en el Valle Medio del Magdalena, pues va a prosperar. Por eso ha tenido tanto éxito. Más de 50 años. Continuando con la historia, debemos referenciar el suelo. El suelo, ya me habían comentado sobre las clases de suelo, lo que se conoce como suelo. El suelo, voy a pasar más rápido porque creo que ya empieza como a disminuir el tiempo. El suelo es esa parte que pertenece a la zona no saturada, ¿sí? Y tenemos el acuífero que es la zona saturada, como pues aprecian en la imagen. El suelo es esa zona donde alcanza su desarrollo la raíz de la planta. Y luego vemos que hay una zona donde está cercano al nivel freático y es donde vamos a empezar a tener esos procesos de evaporación, esos procesos de capilaridad, franja capilar, que me van a modificar el nivel freático directamente por el clima o por los cultivos. En esa zona cercana a la franja capilar vemos que hay una aireación. Entonces, si aumenta o disminuye la temperatura, si aumenta o disminuye la precipitación, si aumenta o disminuye el déficit, obviamente vamos a tener cambios en el nivel freático. Y la zona saturada ya sabemos que es esa área o es esa zona donde todos los poros están llenos de agua y hay disponibilidad total de líquido. Entonces las capas del suelo son básicamente, o a grosso modo, tenemos el nombre llamados horizontes. Horizonte 0, que es donde está mi planta, el horizonte A, donde es esa acumulación rica de material de humus. Tenemos un horizonte B, que es hasta donde alcanzan las raíces a penetrar, ¿sí? Ya con su desarrollo desde el punto del tallo. Y vemos el horizonte C, que ya son los fragmentos de roca desintegrados sin nutrientes. Es importante que las texturas extremas se eviten para el cultivo de la palma de aceite. Es decir, si yo tengo un suelo muy arcilloso, una textura arcillosa, esto me va a ocasionar problemas de drenaje. ¿Por qué? Para que opinen un momentico.
Hola, ¿sí me están escuchando? La pregunta es, ¿por qué las texturas arcillosas me ocasionan problemas de drenaje? Bueno, pues son impermeables, pues. Genera. Exacto. ¿Qué pasa con las arcillas? ¿Qué pasa con las arcillas y el agua? Ah, se hincha, mano. Se hincha. Por eso Se el hincha. coeco es. Bueno, entonces eso quiere decir que absorben el agua y retienen el agua por un tiempo, ¿sí? O sea, no son capaces de entregar. Entonces evitamos esos suelos arcillosos. Si tengo una textura arenosa, va a tener también muchos problemas porque ella tiene problemas de retención, o sea, retiene, pero entrega, o sea, no, ¿cómo decirlo? No, el fluido pasa, mejor dicho, ¿sí? No se queda pues en la roca un tiempo. Entonces, o muy arenosa o muy arcillosa, no son consideradas en el cultivo de la palma de aceite. Además que las texturas arenosas, el agua pasa directamente y haces un lavado de los nutrientes que aplique el agricultor a la palma, hace ese lavado de nutrientes y vaya directamente a caer esos nutrientes o esos químicos, por darle otro nombre, al acuífero libre. En este ejemplo vemos entonces tres casos. Un caso donde solamente está el horizonte C y el horizonte D. Perdón, el horizonte C, ya hablamos que es esa roca desintegrada, ¿sí? Pero que no tiene nutrientes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una expresión mínima de desarrollo de planta. Y también tenemos el horizonte, la otra imagen que es horizonte A, C y D. ¿Qué quiere decir? Que pues en el horizonte tenemos una capa que tiene pues humus y vemos un horizonte C que ya son los fragmentos de roca desintegrados sin nutrientes y solo tenemos una planta superior pues bien definida. Mientras que en el último ejemplo tenemos horizonte A, B y C. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un horizonte con buen humus, un horizonte hasta donde pueden penetrar las raíces de los árboles, donde se alcanzan a captar los nutrientes de una forma pues buena, y finalmente el horizonte C donde ya no tenemos nutrientes. Esta imagen también nos ayuda pues a entender que nosotros, los geólogos, estamos en la capacidad de hacer una clasificación de suelos, pues para dar algún servicio con respecto a los agrónomos, ¿sí? Nosotros estamos en la capacidad de definir cuántos suelos puede tener un área, qué tipo de suelo es. Ya les voy a mostrar la tabla de clasificación, el diagrama de clasificación. Y podemos dar referencia a que si tenemos tenemos esta clasificación tipo 3 A, B y C de los horizontes, pues vamos a garantizar un desarrollo de palma de cultivo de palma de aceite. Alguien hablaba sobre que los suelos son o tienen origen de la parte, digamos, su origen de acuerdo al tipo de roca, exacto. Entonces, tenemos suelos que presentan sedimentos volcánicos, suelos que presentan sedimentos sedimentarios, por decirlo así, vienen de rocas sedimentarias, y suelos que presentan mezcla, pueden ser de suelos metamórficos, o una mezcla de ellos que pueden ser vulcanos sedimentarios, ¿sí? Esto lo tratamos mucho en sedimentología cuando hacemos el análisis de la diagénesis
en nuestras secciones delgadas. Entonces podemos con claridad hablar que la roca presenta un grado de diagénesis y un grado de proveniencia o una proveniencia de cierto tipo de rocas. Cuando encontramos clastos volcánicos, sedimentarios en su gran mayoría, o solamente metamórficos y volcánicos, en fin. De acuerdo a esto, podemos decir que la roca presente y que el suelo sobre ella tiene una calidad o sea, puede ser buena o mala sobre los nutrientes del suelo. De acuerdo a eso, entonces vamos a ir a revisar qué nutrientes debe tener la planta y cada cuánto se le deben adicionar esos nutrientes. La Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO, ha desarrollado una clasificación internacional de los suelos, clasificación mundial de los suelos. Entonces, les muestro. Este diagrama es muy familiar a nosotros porque tenemos el diagrama de tamaño de partículas de la clase textural y tenemos las subdivisiones de la clase textural de arena. Entonces, la palma africana prospera, como ya lo hemos hablado, en unos suelos que no sean ni tan arcillosos ni tan arenosos, que sean ricos, que tengan buenos nutrientes y buena materia orgánica, y idealmente que sean de franco o franco-arcillosos, limosos profundos y que sean también sueltos, para que el desarrollo de las raíces sea efectivo. Deben ser de origen aluvial o volcánicos. Entonces, si miramos el triángulo, el tipo de suelo franco-arcilloso, ¿en dónde está ubicado? En todo el centro. Uy, no escuché, no sé qué pasa con él. No sé, esto será que no sirve. ¿Alguien está hablando? Ah, en el centro. Alguien me está diciendo que ya llevamos mucho tiempo. Son las 4. Bueno, en el centro, chicos, entonces, si vemos los suelos franco-arcillosos, están por debajo del 50% de qué material. De arcilla. Y más exactamente está entre el 40 y el 30% de arcilla, ¿cierto? En limo presenta una variación, puede alcanzar casi hasta el 50% de limo, desde más o menos del 15 al 50% de limo, o sea, es un grado más, es un rango mayor. Y también si miramos arena, entonces podemos tener, obviamente, que el rango va desde los 20 hasta 45 más o menos de arena. Esos serían los suelos, los mejores suelos. Los suelos franco-arcillosos, franco o franco-arcillosos. También los franco son los que presentan menor porcentaje de arcillas. Ya sabemos que las arcillas lo que hacen es retener el agua y no la entregan, o sea que no va a ser efectivo el proceso que hace la raíz en el suelo. Pasamos a las zonas hidrológicas del suelo. Entonces ya hablamos de la zona donde está el desarrollo de las raíces, que es llamada el área de la evapotranspiración. ¿Qué es la evapotranspiración? Es ese proceso de evaporación del suelo y de evaporación de la planta. Si la planta alcanza líquido, como tal líquido en el suelo, obviamente ella también va a hacer una transpiración, una evaporación y una transpiración por medio también de las hojas y lo que se da por el suelo. Entonces es el área de evapotranspiración. Esta área de evapotranspiración pertenece a la zona de aireación. Tenemos la zona de retención, que es donde está el agua hidroscópica, pelicular y capilar. Y tenemos la franja capilar y ya tocamos nivel freático,
y la zona de saturación donde está el agua gravífica. Esa zona capilar es importante porque es esa zona transiciona a la zona saturada y ese es el límite inferior que constituye, ese es su límite inferior que constituye la superficie freática y su espesor depende de las fuerzas capilares. Entonces, ¿qué pasa? Si hay muchísimas zonas de aireación, obviamente yo voy a tener un espacio lo suficiente para que de pronto, por decirlo así, no me afecte tanto el nivel freático, ¿sí? Pero si yo tengo una zona de aireación muy pequeña, eso quiere decir que el nivel freático está muy cerca de la superficie, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor evapotranspiración, ¿sí? Entonces, si aumentan las temperaturas, si disminuye la precipitación, entonces voy a tener mayor porcentaje de evapotranspiración y mi nivel freático de una vez de mi acuífero libre va a disminuir. Si esto pasa, entonces la planta debe empezar a tratar de buscar el agua por medio de las raíces y vamos a empezar a tener que si hay un déficit de agua, ya que ha disminuido el nivel freático, pues la planta no va a dar el fruto suficiente que se espera. La evapotranspiración, lo que les estaba hablando. Entonces, es esa relación de cultivo-suelo, donde pues vemos que hay una pérdida de agua y que es necesario cubrir, si hay pérdida de agua por evapotranspiración, es necesario cubrir esto con un sistema de riego. La cantidad de agua que utilizan las plantas siempre va a depender pues, del clima, del contenido de agua en el suelo y de la especie cultivada. Entonces, para los que vieron conmigo o los que ya vieron hidrogeología, se habla de la capacidad de campo y del punto de marchitez. Entonces, esa capacidad de campo y el punto de marchitez son esos límites que se tienen bien diferenciados donde hay suficiente agua en el suelo, contenida en el suelo, capacidad de campo, y el punto de marchitez es hasta donde la planta ya ha dejado de absorber el agua por el sistema radical del cultivo. Entonces, esta capacidad de campo y punto de marchitez es necesario calcularlo para los diferentes tipos de plantas. Y así vemos la necesidad de conocer si se necesita o no se necesita agua por riego. Esta gráfica me relaciona el agua disponible para la planta, ¿sí? Que es la capacidad de campo. Es esa línea que se marca en la parte superior, límite azul donde está agua disponible. Esa línea es la capacidad de campo, la disponibilidad que tiene el agua, perdón, la disponibilidad que tiene la planta para tomar agua. Y el puente de marchitez es el límite inferior, donde está el color azul verde, que ya es el punto donde ya de la raíz no alcanza a tomar agua del suelo. Vemos la clasificación de las texturas y vemos que la clasificación de textura franco-limoso presenta una disponibilidad de agua considerable, esta zona de disponibilidad de agua considerable o las áreas considerables para tomar agua del suelo. Y disminuye esta agua si hablo de un suelo arcilloso. O sea, si yo tengo un suelo arcilloso, yo tengo disponibilidad de agua, pero es que está retenido. Ahora, si yo hablo de un suelo arenoso, tengo también disponibilidad de agua, pero es un agua que dura muy poco tiempo. Un volumen de agua que dura muy poco tiempo, porque se entrega rápidamente. Es importante definir el punto de marchitez porque si no tengo absorción del líquido, obviamente la planta no va a tomar agua ni va a tomar los nutrientes del suelo y no va a poder crecer. Y hace que se marchite y se muera. Nosotros necesitamos tomar agua todos los días y lo mismo también las plantas. Entonces, yo tengo un ejemplo de saturación donde hay entrega de agua. Tengo también
el, perdón, tengo la imagen también de la capacidad de campo donde hay suficiente agua para que las raíces puedan todavía hacer su ejercicio. Y tengo el punto de marchites, que es el tercero, donde ya realmente no tengo la disponibilidad de agua. O sea, es muy difícil que esa agua que está en tensión superficial sea tomada por las raíces. No hay disponibilidad suficiente y la planta muere. Esos efectos en las plantas, ¿qué pasa? Entonces, si hay déficit de agua en el suelo, se cierran los estomas, impide la absorción del CO2, entonces el proceso de fotosíntesis no es efectivo, hay aborto en inflorescencia femenina, eso quiere decir que hay aborto de las flores femeninas, que son las que se van fecundar, se forman frutos muy pequeños y livianos, o sea, disminuye el aceite o el contenido de aceite y se reduce el contenido de aceite en el mesocarpio. Se debe registrar muy bien esos periodos porque esos son los meses donde hay, por ejemplo, se relacionan los meses de sequía. Ahora, si se favorece, digamos que hay suficiente agua, o sea, capacidad de campo, entonces, o hay sistema de riego, entonces hay velocidad de producción de hojas, reducción de la tasa de los abortos de las flores femeninas o las inflorescencias, incremento en el número de los racimos y producciones obviamente más estables. Debemos pues recordar que hay un agua que se llama agua de retención, que es la que está retenida en los poros alrededor de las partículas del suelo en contra de la acción de la gravedad. Esta puede ser higroscópica o pelicular. También tenemos el agua capilar, que es esa agua retenida en conductos de pequeño tamaño, o los microporos por fenómenos de capilaridad y tensión superficial. Esto es súper importante porque si yo tengo fenómenos de capilaridad muy efectivos, eso quiere decir que el agua está ascendiendo en lugar de descender. O sea, si yo tengo épocas de sequía, el agua capilar lo que va a hacer es ascender. Y si yo tengo épocas de lluvia, el agua capilar, o sea, siempre está el agua capilar, pero entonces el agua va es a descender. No sé si de pronto me entendieron eso. La idea es que si hay un proceso de sequía, entonces mi nivel freático va a ascender rápidamente. Si hay proceso de sequía, va a descender, pero va a descender el nivel freático. Eso quiere decir que hay disminución del agua y hay déficit de agua. Vemos en esta imagen entonces el nivel freático, imagen A, imagen B, el agua que marca, digamos, el desarrollo de un lago o el desarrollo de un río. Debo referenciar esto también porque en los sistemas de acuíferos libres, si hay disminución del nivel freático, pueden haber pérdidas de riachuelos o de canales que se desprenden o drenajes que se desprenden de ríos principales. Ahora, si digamos la otra imagen, el agua se filtra hasta llegar al nivel freático, ¿sí? Entonces, la idea es que siempre se mantenga el nivel freático. Si yo hablo de las plantas, de la palma de aceite, yo tengo que saber que mi nivel freático debe estar cerca a los 5 metros de profundidad. Esto quiere decir que hasta los 5 metros hay desarrollo del sistema de raíces. Entonces debe ser una zona próxima para que tenga una zona capilar donde haya agua retenida y puedan las raíces tomar agua y nutrientes del suelo. Entonces si disminuye el sistema, si disminuye el nivel freático, obviamente la planta no va a tener el agua suficiente. Se analiza o se hacen las gráficas de balance hídrico del suelo, los cuales me muestran en los diferentes meses, puede ser
o en diferentes estaciones, cuando tengo mayor precipitación, cuando tengo menor precipitación. Vemos que la línea azul o línea sí, azul es la línea de la precipitación y la línea roja la línea de la evapotranspiración. Entonces, si yo tengo en invierno, tengo menor evapotranspiración, eso quiere decir que pues hay agua. Entonces, posiblemente hay mayor precipitación. Y puedo tener un exceso de agua, o sea, hay una recarga en mi acuífero libre. Puedo también cambiar de estación o de mes a primavera y hay un punto de inflexión y entonces paso a tener una época con mayor evapotranspiración y una época con menor precipitación y tengo el déficit de humedad del suelo. Es ahí donde debo atacar el área con el sistema de riego. Esto dura cierto tiempo, puede ser hasta otoño, y nuevamente empieza otro ciclo con recuperación de humedad, donde aumenta la precipitación y disminuye la evapotranspiración. ¿Esto qué quiere decir? Que en las áreas cultivadas, el agricultor debe conocer muy bien cómo se comporta la precipitación, debe conocer el climograma para saber la temperatura, para saber las precipitaciones a lo largo del año. Y si es unos cultivos a gran escala, obviamente esto se hace análisis a través de los años. ¿Cómo se representa o cómo se ve esto? En lo que hablamos anteriormente de las láminas, en la producción de la pepa, en el tamaño de la pepa, en el porcentaje de aceite que entrega la pepa, en el desarrollo del tallo, en las inflorescencias. Si se abortan no tenemos, digamos, inflorescencias que llegan a feliz término. Entonces, conociendo esto, se cuantifica el cambio del comportamiento climático. Se hacen gráficas de déficit, exceso de almacenamiento de agua en la zona. Se utilizan diferentes métodos para el tensionímetro, para digamos, averiguar esos cambios del agua. Se hace una evaluación de precipitación, los tanques de evapotranspiración. Se evalúa también la velocidad del viento. ¿Sí? Si hay vientos calientes, si hay vientos fríos, esa velocidad que infiere, porque eso también puede acelerar a que aumente o disminuya la evapotranspiración. Quiero mostrar este ejemplo, pues ya casi vamos terminando, quiero mostrar este ejemplo sobre el gremio de panicultores de Guatemala, que se hacen en Guatemala estos ejemplos, donde se muestra el comportamiento de la precipitación en el gráfico. Es esta barra, no sé si de pronto ven el puntero en mi pantalla, no sé, quisiera saber si lo ven. ¿No? Aquí ¿sí? Listo. Entonces, esa es la barrita de precipitación. Eso quiere decir que en este punto hay una precipitación menor a 50 milímetros de agua, ¿sí? En esa zona. ¿Eso qué quiere decir? Que esta línea azul que está acá en la parte inferior es el nivel freático. O sea que si no hay precipitación, el nivel freático disminuye notoriamente, ¿sí? Estos son unos datos que se analizan a lo largo pues, de un cambio de año. Aquí vemos datos de febrero, marzo, a lo largo pues, del mes, en un año. Pero es para que entiendan cómo se ataca el problema de la falta de agua pues, en el terreno. Entonces aquí vemos que el nivel freático disminuye, ¿sí? Y vemos que en febrero 22, ¿qué ha pasado? El nivel freático ha aumentado, o sea, ha aumentado, o sea, está más cerca de la superficie. Entonces, ¿qué hicieron las personas? Hicieron un sistema de riego. Estas barras son el sistema de riego.
Entonces, por los diferentes métodos, aspersión o ya vamos a hablar sobre eso, se ha hecho efectivo que la planta y que el suelo tenga agua, ¿sí? Ya que pues no hay agua disponible por precipitación. Eso ha sido solo en un mes. ¿Y qué pasa? Se ha mantenido en ese mes el nivel freático para que la planta obviamente tenga el agua y los nutrientes suficientes. Ay, perdón, se pasó la. Vemos que aquí el 17 de marzo, ¿qué ha pasado? Ha aumentado la precipitación, o sea, ha llovido. Entonces, también eso me ayuda pues a mantener el nivel freático y lo que hace es llevar el nivel freático más cerca de superficie. Ay, más cerca de superficie, puedo decir que ya muy cerca de superficie, o sea, se podría hacer relación que ya está tocando las raíces del nivel freático. Ay, ya. Tenemos la evaluación de la tensión crítica, que es esa relación que se hace para saber si hay los procesos de retención de la planta o si puede estar en punto de marchitez, y vemos que está relacionada con más o menos 40 y 60 centímetros sobre la misma zona, ¿sí? A ver, también observamos aquí que se utilizan los peatímetros y los sensores de humedad y los tensiómetros para evaluar entonces o para verificar y cuantificar el movimiento del agua y el almacenamiento en el suelo. Esta imagen, esta imagen es, ya que les digo que son de unos antioqueños que se llama AgroLevels. Ellos hacen evaluación del comportamiento de las variables que se relacionan con el movimiento y almacenamiento del agua en el suelo y revisan el nivel freático de forma espacial. Entonces, vemos que en diciembre del 2016 el nivel freático está más o menos a 50 centímetros en las zonas rojas y en verde está a 200 centímetros. Esos son los cambios de color, en donde está más cerca o a más profundidad el nivel freático. Esto cabe resaltar que esta zona es cultivo de palma de aceite, todo es cultivo de palma de aceite. ¿Cómo se realiza esta evaluación? Con los equipos, con los peatímetros, sensores de humedad y tensiómetros. Además, se hace un registro completo en el área de las plantas, cómo se comportan las plantas. También vemos el nivel freático, por ejemplo, en mayo del 2017, que se anota que está entre 100 y 50 centímetros. Se puede también identificar el cambio en el cultivo, por ejemplo, un comportamiento espacial de la productividad de acuerdo a estos aumentos o disminuciones del nivel freático, y vemos que en las zonas amarillas presentan, digamos, 3 o 4 racimos, y en las zonas rojas presentan 0 racimos. En las zonas verdes de 7 a 8 racimos. Entonces, ahí vamos a hacer una relación donde hay más, donde hay menos productividad. Esto ya es más específico con 2 puntos. Entonces vemos que para la derecha, arriba a la derecha, la zona presenta más de 8 racimos. Y en la zona de la izquierda tenemos un cambio entre 5 o 6 racimos, o de 3 a 6 racimos, más o menos. Y los puntos rojos entonces presentan 5 racimos.
cero racimos. Todo este cuento es para revisar qué debo hacer con mi cultivo. Si tengo que hacer un abono, si tengo que arreglar el suelo, si tengo que pensar en el agua o si tengo definitivamente que abortar la idea de que no puedo cultivar palma de aceite en la zona debido a ciertos factores. Pueden ser climáticos, pueden ser del suelo o pueden ser principalmente por el aporte de agua. Entonces, si es así, si yo tengo un río del cual puedo tomar el agua, obviamente con concesión, y puedo aportar esta agua a mi cultivo, pues bien, porque eso me ayuda. Pero si el suelo no me ayuda, entonces definitivamente tengo que abortar la misión. Las características, los métodos que puedo utilizar para hacer riego pueden ser por gravedad, por aspersión, por microaspersión, por goteo o por irrigación. Tengo que evaluar también el déficit, que ya mostrábamos el mapa, déficit de agua, ese caudal que requiere pues, el cultivo, el volumen que requiere y las fuentes de las voy a tomar. Evaluar el nivel freático, la precipitación crítica, el tiempo de drenaje, el tiempo de concentración, tipo de drenaje y los distanciamientos entre los drenajes terciarios. O sea, los distanciamientos entre cada palma de aceite y la formulación de los surcos por donde va a viajar el agua desde superficie para que riegue pues, la zona. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que, pues, no sé qué, que haya sido como de interés saber algo sobre la aplicación cercana de la geología y la agronomía. Espero también sus preguntas. Sí, claro. Sí, ¿qué digo aquí? Ocultar para poder revisar el chat. ¿Sí? Ujú. Sí. A ver. Ya, deje de compartir, ¿sí? Mm. Ah, chat, aquí creo que estoy aquí. Mm, mm, ¿Verdad? Alguien pregunta, ¿dónde está? Las arcillas crean zonas impermeables que no permiten que la calidad de, aquí, la calidad del agua del acuífero. Ay, Brian, tenías que hacer esa pregunta. Es muy importante. Resulta, y esto lo dije desde el principio, voy a solo hablarlo, porque pues la idea no era presentar, ni apuntar, ni señalar, ni nada de esas cosas. A mí me interesa, como digamos docente de la parte de hidrogeología, me interesa muchísimo la calidad del agua de la cuenca. Entonces, Colombia lleva 50 años produciendo el aceite de palma para sus diferentes servicios. Pero para hacer esta producción a gran escala, hay que primero preparar unos terrenos de los cuales se convierten de un uso a otro uso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una madre selva, una selva virgen en una zona del Valle Medio del Magdalena, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tumbar esta selva y voy a convertir esta selva en un cultivo de palma de aceite. Entonces, si yo tengo unos requerimientos que debe cumplir el cultivo, como son los nutrientes son químicos. Entonces, estos químicos, si el suelo no es efectivo, van a dar finalmente a mi acuífero libre, porque estamos hablando de acuífero libre. Entonces, si yo tengo un suelo, digamos, que es muy arenoso,
Estos nutrientes o químicos van a dar al acuífero y si yo tengo una cuenca hidrogeológica que apunta que de mis cultivos del norte, mi cuenca drena hacia el sur, es este drenaje superficial y subterráneo, va a contaminar el agua, obviamente, ¿sí? Entonces, resulta que si uno se pone a investigar, mucha de esta información eh, de propiedades químicas del agua no están libres, o sea, no están presentes. Yo como geóloga, yo como investigadora, yo como persona normal, yo como agricultor, yo como cualquier persona, puedo intentar investigar a ver qué está pasando con los acuíferos y con la calidad de los acuíferos en Santander respecto a cultivos como la palma de aceite. Y resulta que vaya sorpresa que es un poco complicado conocer esa evaluación de calidad del agua, no sé por qué, digo yo. Y me queda la duda para que todos ustedes se pregunten qué está pasando ahí. Resulta que en las plantas de producción de la palma de aceite, del aceite de palma, se generan unas piscinas donde van a caer ciertos desechos. Esos desechos pueden llegar obviamente a contaminar los acuíferos libres, ¿sí? Cuando hay mayores precipitaciones, desborde de piscinas, en fin. Estamos hablando de, de que se está desmejorando en gran cantidad las zonas aledañas donde hay cultivo de palma de aceite. ¿Por qué? Porque si vamos a Puerto Wilches a revisar dónde está la calidad del agua, resulta que la gente consume agua con coliformes. No tienen un acueducto diferenciado. Sus aguas de drenaje de sus casas y de las aguas lluvias son aguas mixtas. Hay rebose de aguas en las calles. No hay sistema de tratamiento de agua. No hay sistema de tratamiento suficiente. No hay sistema de tratamiento de agua, ya que la potabilización del agua es muy precaria. Entonces, de cierta forma, el desarrollo que tiene el país, de acuerdo a los cultivos, puede ser de palma, puede ser de arroz, puede ser de diferentes, porque si no solamente la palma, llega, tarde que temprano llega a desembocar esto a mi gran río, que es el río Magdalena, ¿cierto? Que es ese río que lleva todo hacia el norte. Pero antes de eso, hay contaminación de los acuíferos y hay desmejoras de los acuíferos libres y de las zonas pantanosas y de las zonas cenagosas que se están cambiando de cultivos, de ser una zona de biodiversidad a ser una zona contaminada donde ya no crecen las mismas plantas, donde ya no viven los mismos animales endémicos, donde la calidad de agua está totalmente pues desmejorada. Y esto es gracias a estos procesos. Y así y más cosas puedo decir sobre esto, ¿sí? Yo como geóloga, obviamente tengo que cumplir un trabajo, si me contrata una empresa, en fin, X, de decir la evaluación del suelo es este, la calidad del suelo es este, el nivel freático está a tanta profundidad, varía de acuerdo al año de tantos centímetros a tantos metros, pero también puedo trabajar con la química de aguas y definir qué agua es buena y qué agua no es buena para el consumo humano en las fincas donde se tiene cultivo de palma de aceite. No sé si respondí un poco a esto. Ahora Brian pregunta, cuando el suelo tiene materia orgánica, ¿es más impermeable o permeable? Resulta que la materia orgánica es una mezcla de diferentes fluidos que obviamente generan cierta, no es que no sea permeable, o sea, es un proceso que disminuye un poco la permeabilidad. Es como un aceite, por decirlo así, una grasa, ¿sí? Ese volumen de materia orgánica que tengo sobre la superficie gracias a la descomposición de las hojas, ese es el humus,
Entonces esto me genera de cierta forma que haya un poco de impermeabilidad, entonces hay más charcos. El agua corre fácilmente, pero por superficie hasta encontrar un punto donde puede percolar. Y el tensiómetro, ¿sí? El tensiómetro en acuíferos confinados, no, en acuíferos libres, en acuíferos libres. Siempre este tema, digo, de referencia a los cultivos, se tratan de acuíferos libres, porque los acuíferos confinados, ya, ¿cuáles son los parámetros de química inorgánica que realizan este tipo de estudios? Entonces, por ejemplo, vemos el contenido de carbonatos, de sulfuros, de los iones como las sales, principalmente, para saber si los suelos son ácidos o son básicos. Eso es para referenciar si necesita o no necesitan aportes químicos el suelo, o sea, los nutrientes. Bueno, si no de pronto, si de pronto, ¿qué? El total de sólidos disueltos, si el total de sólidos disueltos me marca estos parámetros, sí señor. El total de sólidos disueltos siempre se tendrá que hacer en los análisis de agua subterránea y agua superficial, ¿sí? Eso es un ejercicio que también se hace cuando estamos viendo la química de aguas y, por ejemplo, contaminación de aguas. La dureza, me va también a medir también el cambio de dureza del agua. Quisiera también de pronto acotar para los estudiantes o pues para mis compañeros geólogos que están en línea, que la geología no solamente, no nos quedamos en lo estático, ¿sí? Esta aplicación a la agronomía nos muestra que la geología es un evento dinámico con respecto pues al agua y que podemos hacer muchos aportes para definir zonas cultivables o no cultivables en nuestro país. Sí, sí, pues la idea, cuando uno se gradúa, uno dice, yo me comprometo a ser un excelente profesional, ¿no? A tener unos valores y una ética profesional y prestar mi conocimiento pues a la comunidad. Entonces es un llamado a que cada uno de nosotros intentemos no vendernos a las cosas malas por el medio ambiente, sino prestar un servicio bueno, ¿sí? Buscando obviamente que las aguas sean conservadas. Para eso es un llamado también a lo del problema de Santurbán, que las aguas no sean contaminadas, que las aguas no solamente que sea la minería, sino también la agricultura, también hay aportes significativos de esto. Entonces, hacer un mejor servicio, ser éticos. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas, sí. Sí, o hubo muchas preguntas, o hubo muchas dudas. Bueno, sí, cualquier cosa, de todas formas voy a regalar mi correo
por si alguien me quiere de pronto consultar algo más adelante. Eh, puedo, cuando tenga pues un tiempo, puedo regalarles información o puedo ayudarles en algo. Y pero muchas gracias por la invitación, pues al capítulo y pues a todos por estar pendientes de la exposición o la presentación. Muchas gracias. Estamos en contacto, sí. Listo, muchas gracias a todos por su asistencia. Les deseo un feliz día, terminar un feliz día. Estoy pendiente de cualquier cosita. Entonces me despido. Bueno, hasta luego.